Buenos días, señora Farnés. En primer lugar, gracias por comparecer hoy ante esta comisión. Quisiera comenzar trasladando el apoyo de nuestro grupo parlamentario Vox al conjunto de la Fiscalía ante esas concentraciones en las que ya estuvimos en junio para reivindicar la independencia del Poder judicial y también el Estado de Derecho. Esperamos que esta resistencia generalizada de todos y también el último informe del Consejo del Estado que alerta de esas reformas que proyecta Sánchez a través de modificar la investigación y también el estatuto fiscal se paralicen. Y también lamentamos, además, el desgaste adicional que supone que un fiscal general del Estado, que próximamente va a ser enjuiciado, haya llegado a presidir el inicio del año judicial junto al rey dando un discurso. Confiamos en que el Poder Judicial logre pronto recuperar esa credibilidad que unos pocos están haciendo que se venga abajo con la gran labor que desarrollan tantísimos otros. Dicho esto, y adentrándonos ya en la memoria que hoy nos congrega, es el tercer año desde el inicio de la legislatura que usted comparece. Tras la memoria y la presentación del primer año, nuestro grupo parlamentario Vox decidió realizar una serie de visitas por numerosos partidos judiciales de Canarias, de las que pudimos constatar efectivamente la falta de recursos materiales, de infraestructuras que adolecía el conjunto del Poder Judicial y especialmente la Fiscalía. Los avances son pocos, hoy ha hecho mención, y me alegro, a la situación de Puerto del Rosario y confiamos en que próximamente sea mucho mejor en todo el resto de partidos judiciales. Eso en cuanto al capítulo 1. Pero el año pasado otros grupos parlamentarios, no Vox, plantearon una pregunta muy directa, y era si existía relación entre la inmigración y la criminalidad. A eso, con muy buen criterio, usted respondió que no existe relación entre la inmigración y la criminalidad. Y sí que hizo alusión a que había habido una serie de altercados en algunos centros de menores, unos pocos, y lo achacaba a que estaban hacinados, que había situaciones de hacinamiento y por eso había habido esos altercados. Sin embargo, esta cuestión a nosotros nos preocupa profundamente y aunque entendemos que no existe relación entre inmigración y criminalidad, nos preguntamos qué ocurre cuando esa inmigración ya no es solo una inmigración ilegal, sino una inmigración ilegal masiva y desordenada. No olvidemos que a Canarias han venido en 2023 casi 47.000 inmigrantes ilegales. No olvidemos que Canarias tutela más de 5.000 menores extranjeros no acompañados. No olvidemos que Canarias tiene casi 90 dispositivos donde se alojan estos menores, más los dispositivos que albergan a los inmigrantes ilegales adultos. Por eso, porque nos preocupaba, planteamos la presencia en comisión del presidente de la Asociación por una Policía para el Siglo XXI. Este asunto levantó ampollas y se ha visto cómo el boicot en la censura en la que es la Casa de la Palabra se da. Y por eso hoy vuelvo a insistir en este debate con la petición al resto de grupos parlamentarios de que contribuyamos al estudio de este asunto. En cuanto a la evolución de la criminalidad, y ahora me centro en su memoria, hay un párrafo de la página 28 que quiero leer textualmente. Este estudio se realiza a partir de los datos estadísticos recopilados procedentes tanto de los órganos judiciales como de las fiscalías existentes en nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, y esto es lo que quiero resaltar, sin embargo, una vez más tenemos que contar con el lastre que supone el gran número de delitos que son registrados de forma incorrecta por los juzgados y se engloban en el apartado de delitos sin especificar. Con lo cual, señora Farnés, afirma su memoria que los datos para analizar la evolución de la criminalidad de su memoria no son del todo fiables. Quisiera reiterarle una pregunta que le hice el año pasado y es ¿en qué lugar quedan en su memoria los datos del Ministerio del Interior? Y también querría preguntarle si no cree que todo esto puede poner en entredicho el análisis riguroso de la criminalidad por parte de su Fiscalía. En la presencia que tuvimos la semana pasada en esta comisión, se advirtió por parte del ponente, el señor Vázquez, que las mujeres éramos las grandes perjudicadas por esta evolución de la criminalidad. En su memoria diferencia en el cuerpo de la memoria entre abusos y agresiones sexuales. Luego, en el anexo,
se complica mucho más esa clasificación porque añade otras 3 categorías a esas 2 que mantiene: la violación, el abuso sexual con acceso carnal y el abuso sexual con engaño. Mi pregunta al respecto es, si la Ley Orgánica 2022, conocida como Ley del Solo sí es sí, aglutina y hace desaparecer la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual, ¿por qué en su memoria se mantienen estas diferenciaciones? ¿Por qué encima se vuelve más complejo? ¿Por qué no se homogeneizan estos tipos delictivos con las clasificaciones del Ministerio del Interior? En cualquier caso, y volviendo al tema de las mujeres, sí que usted llega a la conclusión en su memoria de que existe una clara tendencia al alza en ambas provincias en las agresiones sexuales. Y esa evolución se ve claramente, si miramos los datos del Ministerio del Interior, partimos del año 2017, en que había 80 violaciones en Canarias, hubo 80 violaciones, y en el año 2024 se triplicó ese número, alcanzando 242, lo que supone un aumento del 202,5% de las llamadas violaciones o agresiones sexuales con penetración. Nos gustaría ahora preguntarle por qué cree usted que ha habido este aumento bestial de las violaciones. Nosotros descartamos que esto se deba a que las mujeres en 2017 hayan decidido empezar a denunciar. No creemos que exista una diferenciación sociológica de la mujer en 2017 en comparación con la mujer del 2025. Y, en cambio, advertía el señor Vázquez que hay un hecho indiscutible en España que no existía en 2017, y es esa inmigración ilegal masiva y desordenada. Y si además advertimos lo que ocurrió en el resto de países del entorno, vemos que en todos ellos, cuando ha habido esa inmigración ilegal masiva y desordenada, han aumentado las violaciones y los crímenes violentos. Además, contamos con los informes de Frontex, con los informes del Departamento de Seguridad Nacional, con los informes de los grupos de información de élite de la Policía Nacional. Estados Unidos clasifica a España nivel 2 de alerta, mientras Senegal está en mejor posición con nivel 1. Además, vemos los datos que da usted de vigilancia penitenciaria, donde en Tenerife 2 hay un 25% de extranjeros no comunitarios entre la población reclusa, y este porcentaje alcanza o llega al 20% en el caso de Santa Cruz de la Palma. ¿Cree usted que es una locura relacionar inmigración ilegal masiva y desordenada con el aumento de la criminalidad violenta? ¿Cree, al menos si así lo opina, que sería bueno un análisis en profundidad de esta materia? Porque, para ir finalizando y cogiendo el testigo de lo que dijo anteriormente un diputado, nos importan las víctimas. Y porque nos importan las víctimas, tenemos que analizar el origen de la delincuencia y tenemos que analizar el perfil de los agresores y tenemos que analizar la situación con datos transparentes, objetivos, fiables, realistas, y luego pues que la ciudadanía pueda hacer la interpretación de los mismos que considere oportuna.